Bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación de la División de Investigación. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rafael Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño, con un tema muy interesante acerca de la epilepsia y su relación con el sueño. El doctor Rafael es somnólogo de formación médica con interés en la investigación en la microestructura del sueño, neurodesarrollo, barrera hematoencefálica, epilepsia y los fenómenos asociados a la restricción del sueño. Su experiencia profesional se ha desarrollado en clínicas de trastorno del sueño universitarias desde el año 2004 a la fecha. Sus estudios de especialización, maestría, así como estudios de posgrado complementarios a las líneas de investigación han sido realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como el responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, brindando apoyo y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes de la clínica, ayudándolos a recuperar un buen descanso. Es miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir AC, donde desempeñó el cargo de secretario de la mesa directiva de 2021 a 2023. Fue miembro del equipo fundador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el ámbito privado, es socio fundador de Sueño México, Medicina y Neurofisiología del Dormir SC y es colaborador del Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia con sede en el Hospital HMG Coyoacán. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Rafael Santana y agradecemos su participación en este seminario. Comencemos. Mental en la actualidad son un verdadero desafío. Deberíamos estar más enfocados en esta área. Por supuesto, la formación de recursos altamente calificados, no solo como médicos, sino como especialistas, neurólogos, neuropediatras, neurofisiólogos, y por supuesto hay cursos de alta especialidad precisamente en epilepsia. La visión que queremos compartir el día de hoy es precisamente en esta relación que existe de epilepsia y sueño y los objetivos que nos hemos planteado, bueno, tocar algunos rubros importantes, como es la parte de las consideraciones de que esto es un fenómeno circadiano, infradiano, ultradiano, de la importancia del diseño arquitectónico del sueño, por supuesto, del problema más grave que existe en nuestra sociedad con respecto al dormir, y no son los ronquidos, no es la apnea, sino el síndrome de sueño insuficiente. Trastornos del sueño que agobian a nuestra población porque ha cambiado las enfermedades que hoy nos aquejan, no son las mismas que teníamos en los años 70, eso es evidente. Y, por supuesto, un trastorno tan complejo como es la parte de la epilepsia, en la que en algunos casos es una verdadera odisea la parte de diagnóstica, y existen muchas causas y también tratamientos, pero ¿qué relaciones tienen con la parte del dormir? Esperemos que esa relación quede plasmada, estas ideas en esta ponencia. Los resultados de trabajos originales, imágenes, pues solicitamos la parte de la discreción, y existen, y eso es algo bonito en la ciencia, porque cuando uno está haciendo algo, siempre te vas a encontrar que otros también lo están haciendo, a diferencia del arte, que son individuos que hacen cosas únicas, inigualables. En la ciencia, lo bonito es que nos encontramos con individuos que tal vez no hablan seguramente nuestro mismo idioma, pero bien nos entendemos con el idioma de la ciencia. Hay que entender para hablar de sueño, hay que entender esto que ha cobrado suma relevancia, que es la parte de los ritmos circadianos, y que se los debemos a las condiciones que tiene nuestro planeta y que nos proporciona periodos de luz y oscuridad. Aún los sistemas, los organismos más simples, sin un sistema nervioso desarrollado, tienen periodos de actividad y de reposo. Y si perturbamos esos periodos de menor actividad, pues también les va mal a los individuos. Eso ha cobrado importante relevancia en los diferentes grupos de investigación.
recordemos que la percepción de la luz, vamos a ocupar todo un sistema que va desde nuestros ojos, y hasta núcleos fundamentales como el núcleo supraquiasmático, nuestro reloj biológico. Tendremos la liberación de hormonas que algunos la han titulado como hormonas del sueño, pero en realidad los organismos que tienen sus periodos de actividad en la noche también liberan melatonina y no están dormidos, tienen actividad. Entonces, eso es algo que vamos a puntualizar en este momento. Entonces, dormimos por esta presión, por este proceso, que lo consideramos por el fenómeno circadiano, y tenemos estos periodos cercanos a 24 horas. Y cuando se ve afectado, pues va a afectar todo, porque el sueño no tiene una función. El sueño es un fenómeno esencial para el funcionamiento de nuestro organismo y está involucrado en el crecimiento. Claro, la hormona que es clave es la hormona del crecimiento, pero también nos ayuda con la regulación del sistema inmunológico, la percepción del dolor, la reparación tisular. Hoy cada día encontramos que está involucrado prácticamente en todos los procesos fisiológicos. Y los trastornos que aquejan están asociados desde la parte cognitiva, y que no excluye, por supuesto, al tema del día de hoy, que es la epilepsia, con otros trastornos devastadores como son los deterioros cognitivos mayores. Muy bien. En esta caricatura que hice del sistema nervioso central, tenemos que pensar que los estados de vigilancia dependen, su funcionamiento pues depende de las estructuras y guardan un orden jerárquico. Es decir, esto es un constructo. Y existen áreas específicas que nos van a estar asociadas con la parte del dormir. La que se asocia al fenómeno homeostático tiene que ver tanto en el área perióptica ventrolateral como medial. Y recordemos que hay cosas que se van a acumular durante los periodos de vigilia. La más característica, sabemos que es la adenosina, y sabemos cómo contrarrestar los efectos de la adenosina, porque en cada esquina tenemos una cafetería. Entonces, somos una sociedad con restricción del sueño, y la única forma que tenemos para contrarrestar eso es buscar activadores. Y si nos preguntamos por qué somos consumidores número uno de refresco, por qué porque esta sociedad está consumiendo tantas sustancias activadoras, pues tiene que ver en que esta sociedad está con una deuda en el dormir, y no solo es de la edad productiva como vamos a referir. Entonces, imagínense en este sistema que tienes que tener un área que tiene que inhibir estructuras que tienen que ver con la vigilia, que están desde el tronco encefálico, desde toda la formación reticular ascendente. Algunas etapas del sueño, por supuesto, madurarán más rápido que otras, como es el caso del sueño MOR, porque su origen es precisamente a nivel del tronco, a nivel pontino, y otras tardarán más tiempo porque están en desarrollo. Y se llevarán tanto tiempo como el neurodesarrollo lo exige a nuestra especie. Estamos hablando de alrededor de mediados de la tercera década de la vida, donde termina el desarrollo de la corteza cerebral, y que se refleja en el hipnograma que les mostraré en un segundo. Hay que considerar que tenemos necesidades diferentes de sueño a lo largo de la vida, y no caer en los errores de pensar que en algunas etapas necesitamos dormir mucho. Si entendemos este constructo que acabo de mencionar, diríamos, los bebés duermen mucho porque no tienen las estructuras para mantener la vigilia. ¿Ok? Y en ese aspecto, lo que quiero recalcar en esta imagen, que pueden ocupar esta del 2015 o la del 2025, las cosas no han cambiado con relación a las necesidades de acuerdo al grupo de edad, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es que no se están cumpliendo, o sea, no dormimos. Y vean etapas, los ejemplos que siempre marco son los de la etapa escolar. Los niños duermen de 9 a 11 horas. ¿A qué hora lo tienen que dejar en la escuela? Hoy estamos exigiendo turnos prolongados de escuelas.
que nos lo reciban casi antes del amanecer y lo recogemos ya con pijama y cenado, ¿no? El niño. Entonces, se entiende que somos una sociedad que ha cambiado sus horarios de trabajo y que los tiempos para desplazarnos son mayores y que no tenemos, la verdad es lo que no tenemos vida, no es un estilo de vida. Porque para tener estilo, pues tendrías que tener vida. Pero si solo tienes para trabajar, creo que hay cosas que nos estamos perdiendo. No sucedía en otras épocas, es un problema de nosotros. Y esta caricatura también es de de esta gráfica de ontogenia del sueño. Pueden observar que al nacimiento pues, vamos a tener, de acuerdo a la maduración, pues la mitad del sueño va a ser sueño de movimientos oculares rápidos y la otra mitad será de sueño sin movimientos oculares rápidos. Y esta jiba se perpetúa otro poco porque llega prácticamente esta jiba a la etapa del adulto joven y de ahí va a decrecer. Esta jiba depende del desarrollo del sistema nervioso central. Es decir, que si algo sucede en estos periodos, pues va a tener trascendencia porque va a repercutir y, y va a tener consecuencias. Si hablamos de epilepsia, lo que quiero que nos quitemos de la mente pues es las crisis con hiperactividad. Porque hablamos de epilepsia y tú estás pensando que alguien va a estar teniendo una convulsión. No, hay muchas manifestaciones y muchas tienen que ver con el neurodesarrollo y afectarán aspectos tan específicos como las que están eh, en áreas, por ejemplo, del lenguaje, tan indispensable para el desarrollo. Entonces, ese periodo es crítico y tenemos que estar pensando que eso termina en este periodo. Tenemos alumnos de medicina que los tenemos en este periodo sometidos a guardias, a turnos rotatorios, a turnos prolongados de trabajo. Y por supuesto son toda una situación que nos debe de poner en reto. Observen cómo en la etapa en el adulto, pues prácticamente el sueño MOR tendrá un porcentaje que es alrededor del 20% y ese será el mismo hasta edades ya muy avanzadas. Y es que se origina en esta región y es más resistente. Sin embargo, esta jiba que se desarrolló depende íntimamente del desarrollo de la corteza cerebral y la corteza cerebral es lo más nuevo y es lo más lábil y es lo que perdemos. Y una vez que termina el neurodesarrollo, empieza nuestra neurodegeneración. Muy bien. Y así es como entramos a esto que conocemos como círculos ultradianos, las cosas empiezan a complicarse. Ya vimos que son muchas áreas que se controlan, pero para controlar los ciclos de vigilancia, pero además tiene un diseño arquitectónico, es decir, el dormir tiene, si lo podemos subdividir en tres partes y veremos que el primer tercio, pues prácticamente el sueño de ondas lentas, que hoy conocemos como etapa N3, pues es el que predomina en ese periodo. Ya hay un tiempo para quedarnos dormidos, un tiempo para empezar a soñar. Nuestros ciclos duran entre 90 y 120 minutos. Y posteriormente, en el segundo periodo predominará el sueño ligero y en el último tercio lo que va a predominar del adulto es el sueño MOR. Tenemos un ciclo, este es un ciclo, este es otro ciclo, 2, 4, hasta 5 ciclos por noche. Esto va a ser diferente en poblaciones pediátricas y bajo otras condiciones. Pero si nosotros modificamos esta arquitectura en la presencia, nos debe de alarmar, nos debe llamar la atención porque algo está sucediendo y tenemos que determinarlo. Entonces, si nosotros tenemos deuda de un tipo de sueño, el organismo va a estar promoviendo el tener esta actividad. Por ejemplo, si tú no logras tener ondas lentas, tu organismo va a estar exigiendo la sincronización de esa corteza y vas a perjudicar otras etapas del sueño por la búsqueda de una etapa específica. Lo vamos a ejemplificar. Bueno, algunos de los descubrimientos importantes con respecto al sueño, que es una verdadera rama en crecimiento en la medicina, en nuestra medicina actual, pues son dos que quiero subrayar en este periodo. Uno es que está íntimamente ligadas etapas del sueño y me voy a referir a la etapa del sueño de movimientos oculares rápidos, que es donde soñamos, donde otros investigadores de esta universidad han publicado cosas muy importantes como
que el sueño no es un proceso pasivo, que es activo y además en esta etapa se triplica la síntesis de proteínas. El fundador precisamente de la Clínica de Trastornos del Sueño, el doctor Drucker, entre otros hallazgos importantes en estas áreas, ese fue uno de sus grandes hallazgos. Y este otro tiene que ver con el control de la barrera hematoencefálica, que reconocemos que no solo es esa barrera, la peritoneal, la testicular, se ven modificadas simplemente con, no la privación, sino con la restricción de sueño, muy específica, la restricción del sueño de movimientos oculares rápidos. Yo tuve la oportunidad de participar en esta investigación y la verdad es que ha sido pues un boom, me alegro de haber podido participar en ella. Pueden ver aquí cómo florece el hipocampo con el azul de Evans, una vez que se tiene 10 días con restricción de sueño, no privación, restricción. ¿Qué es lo que nos sucede en los pacientes por culpa de consumir ciertos fármacos, muchos de ellos que controlan la epilepsia? Muchos de ellos que tienen trastornos como la apnea, que nos evita entrar al sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, tú estás considerando procesos fisiológicos, pero si estás bajo esta condición tendrás que tener otras consideraciones. ¿Ok? Y el otro es que no solo no deja entrar a quien no debería de entrar cuando se encuentra con un sueño normal, sino además el sueño de ondas lentas está íntimamente ligado a lo que conocemos como el sistema linfático. Y el sistema linfático no es más que el que nos permite mover al líquido cefalorraquídeo y ayudarnos a controlar el medio interno a nivel central. Entonces, esas ondas lentas que se generan, que sí liberan, coinciden la liberación de hormona de crecimiento, que sí, que tiene que ver con esa sensación de tener un sueño reparador, pues también hacen funciones tan importantes como estas. En los procesos degenerativos se fue la corteza. Tú no vas a tener sueño de ondas lentas. ¿Cómo vas a mover ese material? ¿Han escuchado de alguna que otra patología que diga que acumula ciertas proteínas y que, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la importancia del sueño. Imagínense en un cerebro que está siendo interrumpido por un problema electroquímico y que no lo deja entrar a las etapas del dormir. Vamos a hacerlo todavía más difícil. Existen otros ritmos como los infradianos. Hombres y mujeres dormimos diferentes, son diferentes las necesidades que se tiene y eso va a depender claramente también de la parte hormonal. En esta revisión ya que tiene bastantes años, también hicimos mención precisamente de los periodos en los que se encuentran la mayor cantidad de situaciones y que aquejan a este grupo. Y dormirá diferente a una mujer embarazada y dependerá del trimestre. Y por supuesto también no es lo mismo una mujer que está lactando a una mujer que está en la parte del climaterio. Entonces, consideraciones cuando hablamos de pacientes, no es el paciente con epilepsia, es un humano que tiene una condición, que pertenece a un grupo de edad, a un sexo, ¿de acuerdo? Entonces, seamos más claros. En la parte de la investigación, si algo se critica a la investigación básica es cuando no ocupamos modelos precisamente de hembras o en el caso de las mujeres y todo es a lo largo de investigación solamente con sujetos varones o machos. ¿Y cómo estamos nosotros? Sí hay datos, ¿no? No tenemos todos los que quisiéramos, pero en el país existen datos. La cantidad, cómo estamos durmiendo los mexicanos. En estos datos de la encuesta en Sanut, nos marca la cantidad de sueño que tenemos de acuerdo a las regiones. Una tercera parte de la población en edad productiva está durmiendo menos de 7 horas. Si son de la Ciudad de México, está cerca al 40%. Estamos hablando de que es real, pero no solo en ese individuo, sino también en los más pequeños y el impacto será mayor porque son cerebros que están en desarrollo. Entonces, el problema es grave, necesitamos definitivamente levantar las antenas al respecto, poner cartas en los lugares indicados que tienen que ver con políticas laborales, políticas de salud, políticas de educación. Y uno de los factores más importantes y que
utilizamos, de hecho, para los pacientes que tienen epilepsias para estimular la actividad eléctrica anormal, pues es la luz. Solo que la tenemos hoy al día al alcance de la mano. Si la combinamos con otra área que ha sido fundamental para nuestro desarrollo, que es el lenguaje, o sea, el chisme, ¿no? La combinación entre luz y chisme nos va a robar muchas horas porque es altamente adictiva y esas referencias que dejo ahí no son azarosas. Se han estudiado muchos mecanismos de la epilepsia, pero los de dopamina, de serotonina, no tanto. Y hoy en día lo que estamos teniendo son deficiencias hasta nutricionales de ciertos elementos como el hierro y nos lo estamos acabando. Y nos lo estamos acabando porque tenemos mucha actividad dopaminérgica que se está generando al recibir placer inmediato con el celular. Esta es una situación que consideramos en esta población y los efectos que va a tener el dormir, pues, evidentemente tienen que ver con problemas cognitivos, tu atención, tu concentración, vas a estar somnoliento. En el paciente que tiene epilepsia sufre las dos cosas, tanto insomnio como somnolencia en el día, tanto por el efecto de la propia patología como de los medicamentos, cambios en el estado de ánimo y por supuesto bajo rendimiento. En los niños es muy diferente. En los niños lo que se presenta, en los primeros años requerimos de los expertos en el desarrollo, que tenemos también ese curso de alta especialidad, tenemos que determinar qué se está alterando. El pediatra no tiene tiempo de hacer todas esas evaluaciones y determinar en qué áreas del desarrollo tiene ese impacto. Hay especialistas que hacen esa parte de neurodesarrollo, pero lo que sí podemos observar entre los 6 y 12 años, que los síntomas más frecuentes son el déficit de atención y la hiperactividad. Y eso es por deficiencia de sueño, que puede ser, como aquí Matt Groening diseñó a Bart, como un niño con estas características, pero lo que observamos es que Bart tiene un problema para dormir. Respira con la boca. Es un respirador oral. Y eso, la naturaleza nos dio narices. Si tú respiras por la boca, pues vas a tener terribles problemas. Modificaciones estructurales en la orofaringe y por supuesto eso afectará a toda la economía y estas son las manifestaciones. Niños mayores de 2 se quejan precisamente de dolor de cabeza. Cuando les preguntan, y me gusta este artículo a pesar de que han pasado los años, es que eran pacientes de neuropediatras y le preguntaban al neuropediatra qué porcentaje de sus pacientes tenían problemas para dormir y ellos mencionaban que estaba entre el 10 y 25, fue realizado en Barcelona. Y cuando le preguntaban a los padres que estaban en las salas de espera de esos médicos, ellos mencionaban que entre el 58 y el 92% tenían problemas para dormir. ¿Okay? Entonces, no nos enseñan sueño. No preguntamos de sueño. Tenemos una materia optativa. Hay de 6 a 12 alumnos por generación de la Facultad de Medicina. Es un área de oportunidad porque no solo los médicos, sino todos los profesionales del área de la salud tendrían que estar formados en sueño hoy día. Otras universidades han empezado a hacerlo. Nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles. Dejo referencias. Y con el advenimiento tecnológico tenemos, y es esencial para no estar interpretando sueños, sino más bien objetivamente calificando el dormir, pues requerimos la valoración electroencefalográfica que Berger describió desde hace un siglo, la actividad de los ojos, la oculográfica y por supuesto electromiográfica. Y con esos 3 elementos podemos determinar los diferentes estados de vigilancia. Por supuesto, hoy en tiempo real podemos tener video. Imagínense qué tan importante es ver esto en tiempo real ante epilepsia. La pregunta es, ¿con qué hacemos diagnósticos en las instituciones? Tienes un electro, te van a dar 30 minutos si bien te va, pero te esperaste varios meses. ¿Te quedaste dormido? Qué bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Tendrán oportunidad de hacer un diagnóstico? Este es el tema. Recuerdo cuando estudié medicina tradicional china, que ahora lo estaba mencionando el doctor,
Los médicos lo único que podían tocar de la emperatriz era el pulso. Y si te equivocabas. Tú dices, tú vas a estudiar epilepsia, pero solo puedes agarrar esta máquina que no tiene ni video y solo tienes 20 minutos y le vas a hacer diagnósticos. ¿No hemos podido salir de esa cajita en serio? En la vigilia podemos determinarla por las características que presentaran entre unos y otros, pero hoy tenemos otras variables respiratorias, cardíacas, otras de movimiento y por supuesto muchos otros sensores que se pueden ocupar, por eso se le denominó polisomnografía. Y hoy determinamos, claro, estás en vigilia, ciertas áreas del cerebro están más activas que otras. Y por supuesto, cuando estamos en etapas del sueño, amor, la actividad se volverá desincronizada, igual que en la vigilia, más rápida. Este es el caso de un bebé, por eso alcanzan a ver ondas lentas, tienen actividad mixta. Movimientos rápidos de los ojos y pérdida del tono muscular, pero controlas la respiración, la actividad cardíaca. Existen modificaciones, variaciones durante el sueño en movimientos oculares rápidos, pero podemos determinarlos claramente gracias a esto. Por supuesto, tendremos a las neuronas REM pues, trabajando a marchas forzadas, mientras otras se mostrarán en ráfagas o con una menor frecuencia. Y esto es precioso, porque este es el sueño profundo, no cuando sueñas, sino el sueño de ondas lentas. Estás diciendo que tu corteza, y lo que podemos registrar son nuestras neuronas, pero no todas, sino por las características, lo que registramos son las neuronas piramidales. Y estamos observando que la amplitud depende, eso, lo grande de estas ondas, depende de la suma de los potenciales. Estás viendo sincronización, estás viendo una orquesta funcionando al máximo. Esto, ¿quién lo logra? Ahí están esas neuronas. Pero tenemos un sistema talámico que va a sincronizar a la corteza. Lo malo es que hay zonas epileptogénicas y no solo se va a sincronizar las neuronas, sino también esas otras células que están ahí y que van a generar las manifestaciones que tenemos en el paciente con epilepsia. No es fácil, pero estamos expertos en la clínica de trastornos del sueño, experiencia para todos los grupos de edad. Por supuesto, requerimos el apoyo de los padres en el caso de los recién nacidos. Y hay poblaciones especiales. Ahora en el congreso el segundo congreso de investigación, atraíamos la atención hacia este póster, les decían, vengan a ver un póster del fracaso, vengan a ver. ¿Sabe cómo vas a llamarle a los demás? Va a decir que es un fracaso. Sí, es un fracaso, porque estamos ante parálisis cerebral. Ya fracasamos. O sea, llegamos a que un sujeto tenga parálisis cerebral. Piensan ahorita en la catástrofe que sucedió en Iztapalapa. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para un quemado? Que no se quemara, porque si se quema, las secuelas físicas y psicológicas, nadie te las quita. En parálisis cerebral, en nuestra era, con los servicios de salud y que se sigue incrementando, niños con parálisis cerebral, es de hablar de nuestro fracaso. Estamos estudiando los efectos que tienen, por supuesto, con convenios, con centros que se dedican al tratamiento de la parálisis cerebral. Tenemos la facultad tiene convenio con APAC. Por supuesto, tienen todo un plan integral de tratamiento y están explorando el exoesqueleto, y con esa parte de exoesqueleto, por supuesto, también valoramos qué efectos tiene sobre el sueño, porque no solo es la motricidad. Imagínense ustedes, si ustedes van a dar una receta de un fármaco para dormir bien. Ese no existe, no lo han inventado. Oye, ¿necesitas una buena dieta para dormir bien? ¿Necesitas actividad física para dormir bien? ¿Necesitas un ambiente adecuado para dormir bien? Pues algunos no pueden tener la parte motora.
entre otras circunstancias. Cuando evaluamos, encontramos que el 100% tenía actividad electroencefalográfica anormal. El 30% no estaba diagnosticado con epilepsia, a pesar de que contaban con estudios de electroencefalografía. O sea, una tercera parte prácticamente no tenía el diagnóstico. Además, pues estos pacientes presentan otros fenómenos respiratorios, de movimiento, evidentemente no, pero sí no se pueden cambiar de posición. Imagínate que durante tu dormir no te puedes mover, tener que soportarlo en una misma posición. Entonces, sudar es uno de los grandes efectos que también padecen esta población. Y no hay estudios. Y si ustedes buscan la literatura, y que nos reencanta la frasecita de la medicina está basada en evidencia. Lo triste es que la busques. No hay estudios. Bueno, estoy diciendo tal vez mucho. Hay dos. Hay algo, poquito. Bueno, ahí vamos nosotros. También estamos trabajando en esa área. Claro, partimos de cero. Pero son nuestros problemas. Imagínense un problema tan grave y no tiene investigación. Cuando necesitas equipos multidisciplinarios para atender este tipo ¿cómo se llama? De situaciones. Chequen en estas gráficas, en estas épocas de polisomnográficas. Es, por supuesto, que se puede registrar todo el 10-20, igual que un electroencefalograma. Aquí está la actividad cardíaca. El tipo de actividad, cuando estás en vigilia, y empiezas en las etapas, la N1 es muy importante porque se está sincronizando en la parte del dormir. En esta etapa de transición empiezas a ver anormalidades. Pero si tú llegas a las otras etapas, como el sueño ligero, que es el 60% de nuestro dormir, puedes identificar las anormalidades y las regiones involucradas. Por supuesto que hay video. Hoy en día la clínica de trastornos del sueño, todos sus equipos son de equipos polisomnográficos con video simultáneo. Pero observen cómo el mismo sujeto, ¿qué está sucediendo en las etapas, perdón, en la etapa N3? ¿Dónde está la actividad anormal? Está en el otro hemisferio. Si no llegaste con tus 20 o 30 minutos institucionales de electroencefalograma, te perdiste esa información. Y por supuesto, se puede generalizar o tener enlentecimientos como los que pueden observar en las etapas del sueño, en el sueño MOR. Y el sueño MOR a veces te ayuda, por supuesto, también a identificar esas zonas, no en todos los casos. Pero esa actividad no solo sirve para detectar actividades irritativas, actividades anormales, sino también desviaciones en los propios elementos que forman el dormir. En este caso, en otra población que existen muy pocos estudios, que es precisamente en el trastorno del espectro autista. El doctor Rodolfo fue alumno de doctorado y fue miembro de la clínica. Estuvo en la parte técnica, en el área técnica, y describió precisamente los cambios con respecto a esto que es la manifestación del tálamo, del núcleo reticulares, que lo conocemos como los usos del sueño. Y hay diferencias entre los individuos que presentan esta patología y los sujetos control. Por supuesto, está descrito a lo largo de la vida cómo se comporta este fenómeno. Nosotros hemos hecho lo mismo, que ha sido un área de investigación en estudios de doctorado, que es con la microestructura del sueño, y son las ondas lentas, pero resulta que las ondas lentas tienen eventos fásicos donde aún se enlentecen más y ya están descritos a lo largo de todos los grupos de edad. ¿Cuál es el porcentaje? Un sujeto adulto, esta sincronización delta llega hasta 1 minuto de duración. Entonces, no solo es que te enlentezca un poquito. El problema de nuestra forma de calificar sueño en la actualidad es que si tú tienes 20% de esta época, es decir, 6 segundos, 6.1, eso lo calificas como sueño de ondas lentas. Oye, y si tienes el 100% como vimos en el bebé, también es sueño de ondas lentas, es N3. Es pensar como en su salario o su beca y decir que es lo mismo ganar 100,000 a ganar 6,000.
¿De acuerdo? El desarrollo en esta población con hipotiroidismo congénito, pueden observar el desarrollo en el grupo control de estos eventos fásicos en tamaño. Ya se han descrito también, por supuesto, el número y tamaño. Y este es el de niños con hipotiroidismo congénito que están con diagnóstico oportuno gracias al tamizaje, en tratamiento restitutivo, en seguimiento en el laboratorio de seguimiento de neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. Evidentemente, no desarrollan cretinismo, no quedan de talla baja y con retraso mental, pero sí desarrollan un sinnúmero de alteraciones en el neurodesarrollo. Esto se asocia a las capacidades cognitivas y se han estado estudiando. Hemos publicado precisamente esto con los grupos de Europa, que son los que estudian más microestructura y no los grupos americanos. Se ha hecho con respecto a epilepsia. Y lo que se ha observado es la fragmentación del sueño y una deuda de sueño, que estos episodios no pueden llegar a un tamaño porque al momento de sincronizar esta actividad por el tálamo también se sincroniza la zona epileptogénica y esa es la disruptora que no permite entrar y solo tienes un tiempo para dormir. O sea, no es algo que te quedes más horas, tienes un tiempo. Lo que les mencionaba de la población con trastorno del espectro autista. Esto que hice en la región ya hace unos años, ¿por qué no la repites? Si ustedes hacen el mismo ejercicio con las mismas palabras clave en este momento, autismo y polisomnografía, los últimos 5 años, humanos menores de 18 años van a tener menos artículos. No se hace investigación. Son áreas de oportunidad. No estamos aquí en el área, esta es una universidad. Vemos qué es lo que tenemos que estar estudiando. Y por supuesto, otros trastornos pueden afectar al paciente que tiene epilepsia. ¿Qué tanto? Bueno, los trastornos respiratorios no son más que la obstrucción de la vía aérea superior que va de la nariz al cuello. Todo esto que está aquí es lengua. Cuando nosotros nos relajamos, estamos en posición supina, pues la lengua por gravedad va a obstruir la vía respiratoria por completo. Si tienes algún trastorno en tu nariz, alguien te la cambió de dirección o después de un golpe. Si tú eres un respirador oral, pues es secundario que tienes un problema que no puedes respirar por tu nariz y esto fue en etapas tempranas. Algo que hemos cambiado en la clínica de trastornos del sueño es que estamos buscando atender a la población en edad más temprana. Porque los que llegaban, bueno, vengo porque ya me mandó mi cardiólogo, ya me infarté, tengo un evento vascular cerebral, puras consecuencias de este tipo de trastornos a la larga. 7 de cada 10 hipertensos se lo debe a un problema respiratorio durante el dormir, de acuerdo a algunos estudios. El riesgo de tener un infarto si tú roncas, tienes apnea, es 400% más alto que un individuo que no ronca. Y la forma de diagnosticar no es a través de imágenes de resonancia magnética, es educar a nuestros alumnos de medicina con estos instrumentos tan sofisticados que se llaman abatelenguas, son de la época de la madera, pedirles que abran la boca, no ves nada, y ahora en la pandemia lo identificaron bien, ¿no? ¿Qué tan difícil es intubar a un individuo? Dice, no, es un Mallampati clase 4. Si tienes un Mallampati clase 4, es un roncador. Este paciente con una epilepsia de difícil control, vean toda la actividad tan normal que tiene, pero quiero que observen algo. Llegó a la clínica de trastornos del sueño, saturación de oxígeno, 71%, 73%, eventos respiratorios, hipopneas, apneas obstructivas, es decir, no está entrando aire y él está con una saturación de oxígeno 58, 54. ¿Sus sistemas nerviosos qué tal hacen en esas saturaciones de oxígeno? El electro no tiene eso, esto lo tiene la polisomnografía. Claro, el paciente tenía evidencia clínica. Es el mismo paciente con un equipo CPAP de presión de aire, solo solucionando no el problema restrictivo pulmonar, sino la parte obstructiva de la vía superior. Pueden ver cómo logra entrar a sueño MOR, cómo se logra regular en esta etapa también la parte de la actividad anormal que se observaba en etapas sin el tratamiento, cabe señalar.
No alcanzamos a llegar arriba de 90% solo con el equipo CEPA, pero aquí tiene una presión de un equipo binivel con 19 de presión de inspiración y 14 de expiración. Está en sueño ligero donde más se presenta la actividad eléctrica normal. Y estás controlando esa situación. ¿Cuántos epilépticos entonces le vamos a cambiar a este paciente? ¿Le subimos la dosis? Lo que necesitaba era resolver la parte respiratoria. Muy de tiempo. ¿Sí? Y esa hipoxemia, un patrón restrictivo, 35 años con una epilepsia de difícil control, lo llevaron sus padres, unos ancianos. ¿Cuál es el pronóstico? Una odisea para haber llegado a tener un diagnóstico correcto. Los mecanismos fisiopatológicos que genera la restricción del sueño, por supuesto también los problemas respiratorios son hiperactividad simpática, desequilibrio oxidativo, inflamación sistémica crónica, atípica, disfunción endotelial, lo que nos enseñan y vemos en todos los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? De los problemas que estamos viendo hoy día. Y estos que casualmente son nuestros problemas, obesidad, resistencia, son la consecuencia, resistencia a la insulina, dislipidemias, hipertensión arterial. Tenemos que resolver el problema de que no dormimos o cuando lo hacemos tenemos un trastorno. El que tiene epilepsia, tenemos que ver que tiene comorbilidades que van a perpetuar o hacer más difícil su tratamiento. Y por supuesto, eso nos lleva a trastornos cardiovasculares, neurológicos, renales que terminarán en insuficiencias. Las epilepsias, si no tengo epilepsia, pues ahorita. Pero en la vida adulta tenemos muchas razones por las cuales tenerla. Una de esas las tenía cercosis, otras los traumatismos y otras la degeneración o hasta trastornos anímicos, que hay toda una teoría con respecto a ello de los especialistas de la Cleveland Clinic. Observen cómo en pacientes que tienen apnea moderada o grave, sin una sintomatología neurológica, cuando lo someten a resonancia, el 91% ya tiene hiperintensidades periventriculares, subcorticales, ya infartos un 8% lacunares silentes, un 8% de infartos no lacunares y hasta un 9% ya presenta microsangrados. O sea, daño estructural por causa de ese ronquido que consideras que tú tienes derecho a descansar o le das el sinónimo que si roncas estás durmiendo profundamente. No tiene nada que ver con eso, no es normal. Y era causal de divorcio, ya no hay causales. Los movimientos serán un diagnóstico diferencial, por supuesto, en la parte de la epilepsia, pero existen muchos trastornos que se caracterizan por esta parte de movimientos o quebruxes. Y hoy se ha reconocido que tiene que ver también con todo el metabolismo del hierro. Como mencionábamos, algunos de los aspectos que deberíamos de estar investigando, malnutrición y otros fenómenos en poblaciones especiales como los niños con trastorno del espectro autista que son muy selectivos en la alimentación. Por supuesto, ya que descubriste esto, te dice, bueno, primero se tratará de un problema del hierro, hay una deficiencia y después tienes que hacerte la siguiente pregunta, ¿no absorbes? ¿Lo estás perdiendo? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? Es todo un área de investigación. ¿Es mujer? Ya empiezas a sospechar que tal vez hay un problema a ese nivel. Pero en todos los grupos vamos a encontrar ese común. Y entrando en la área de las parasomnias, que son un diagnóstico, no como un diagnóstico diferencial, pueden acompañarlos. Las parasomnias son errores del sistema, de miles de millones de neuronas que se sincronizan y lo hacen mal. Es increíble que no cometan más errores. Observen en esto que fue publicado también el libro de casos. Está en sueño de ondas lentas, empieza a mover, pero no ha salido del sueño de ondas lentas, no tendrías por qué poderte mover en esa intensidad y está con los ojos abiertos, bueno, aquí está cubierta su identidad, despierta. Y si la mamá le dice, ¿qué tienes, hija? ¿Qué te sucede? No les va a contestar, es un despertar confuso. Si grita, ¿cómo se le llamaría eso? Un terror nocturno. Y si se levanta y camina, y si levanta las manos, esa es la pantera rosa, la que levantaba las manos. Sí, sí nos enseñó eso la pantera rosa, los de mi generación.
Cuando hemos estudiado en la clínica de trastornos del sueño este fenómeno, este es el reporte preliminar de la hora neurólogo, neurofisiólogo en nuestra clínica. Hicimos esta investigación en donde determinamos esos despertares del sueño no more, 61.5, pues eran despertares confusos, pero son la misma familia. Pero la causa, chequen el porcentaje, pero al igual que los fármacos, lo que se va a incrementar es el sueño delta, el sueño N3, el sueño de ondas lentas. Hicimos una revisión y subdividimos a esos pacientes en los que tenían problemas respiratorios y los que no. Observen cómo los pacientes sin problemas respiratorios no se modifica el N1, sin embargo, en los pacientes que tenían problemas respiratorios disminuyeron significativamente. Y lo contrario, cuando estamos en el N2, en el que es claro que disminuyen esta etapa, es en los que no tenían problemas respiratorios y no así en los de problemas respiratorios. Pero es en el sueño, en el MOR, que sí hay significancia en los pacientes que tienen trastornos respiratorios de epilepsia y que sufrieron cirugía. Parecía que hubo uno CPAP, pero tiene un rebote de sueño de ondas lentas. La epilepsia no solo afecta el sueño no MOR, también al MOR. No te deja entrar a MOR porque tú tienes una deuda del no MOR. Y tu organismo está pasando mucho tiempo tratando de sincronizar. Por supuesto, estoy por terminar. Hay clasificaciones, definiciones para cada una, causas. Eso se observa aquí, están los cursos específicos para estudiar toda esta importante área. La clínica es fundamental. Tenemos las herramientas para poder hacer el estudio de esta población y son no invasivas, aunque existen fases y por supuesto intervenciones en fase 2 en donde colocan los electrodos directamente sobre la corteza cerebral para el caso de la cirugía. Y sin necesidad de haber tenido que entrar a conocer cada una de las epilepsias y sus manifestaciones, que no son tema, pues hemos llegado hasta este momento. Y como conclusión, pues a mí me gustaría esta relación, presentarles este modelo, ¿no? Donde un trastorno electroquímico como lo es la epilepsia, pues va a generar alteraciones y pérdida de funciones. Sin embargo, por sus propios mecanismos fisiopatológicos de excitotoxicidad, pues provocará daño estructural y en los cerebros en desarrollo, no solo cuestiones madurativas, sino dismadurativas. Habrá un desarrollo anómalo y a su vez el sueño que regula el medio interno, pues se va a ver afectado con fenómenos como los que mencioné de la barrera hematoencefálica o el sistema linfático. Entonces esta relación está íntimamente relacionada, ¿no? Con este sentido, hemos logrado decodificar y desmitificar, ¿no? Yo creo que a la epilepsia se ha desmitificado, eso es un problema biológico, no es ningún demonio que te esté atacando, ¿no? Lo que nos está costando trabajo es decodificar, solo un grupo lo sabe. En el caso del sueño sucede lo mismo, pareciera como algo extraordinario y que solo los expertos lo conocen. La universidad ha tenido la oportunidad de, en palabras simples, llevar cuál es la importancia del dormir. Esta exposición que fue asesorada en el Papalote Museo del Niño tiene 214,000 visitas. ¿Cuántos niños, cuántos pacientes creen que van a poder ver en su vida y decirles, duerma bien? Necesitamos apoyar este tipo de eventos de divulgación para llegar a las masas, para llegar a lo más indicado que son las edades más tempranas y cumplir el objetivo no es solo de desmitificar, sino de codificar eso que parece tan increíble. Los niños lo pueden entender perfectamente si les damos el material para hacerlos. No me queda más que agradecerles y el grandioso equipo de la Clínica de Trastornos del Sueño al que me toca representar. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna duda? ¿Las parasomnias necesariamente son debidas a alguna causa
orgánica, apnea, problemas de sueño o algo así, o se pueden dar así sin ningún Se pueden dar así sin ningún otro fenómeno que podamos detectar, al menos en la polisomnografía. Un grupo del que hicimos la investigación no presentaba ni trastornos de movimiento, ni respiratorios, ni actividad eléctrica normal, ¿no? Considerando que son 8 horas de registro de tiempo, algo podríamos encontrar. Y no, las parasomnias se pueden generar. Dentro de las parasomnias, por ejemplo, tenemos las pesadillas, ¿no? Pues tienes un trastorno anímico. Si cenaste tacos de pastor, nunca falla, siempre vas a tener pesadillas, ¿no? Es biología, pues eso es suficiente proteína y vas a estimular uno u otro sueño, ¿no? O puedes tener sueños muy raros cuando cenas pesado. Sin embargo, pues es buena la pregunta porque no siempre se deben a un problema biológico, sino puede ser del contexto. Si alguien interrumpe el sueño, hay un padre roncador o hay ruido en el área donde se vive, que existen zonas que se llaman zonas de silencio, ¿sí? Zonas en donde es imposible poder dormir. Se han considerado que es imposible que un individuo pueda dormir en ese lugar. Y otra pregunta es, ¿tú aconsejarías que todos los pacientes que tienen epilepsia de muy difícil control se hicieran este tipo de estudios para ver si tienen alguna alteración del sueño o algo así que pueda estar Yo generando este problema de falla en el control? debería ser obligatorio. Creo que, y con todo el respeto a todos los consejos de que hoy en día cobran una relevancia, a veces creo que más que las facultades, ¿no? Que las instituciones de educación superior para el caso de los médicos se han tomado atribuciones. Son muy buenos para cobrar cuotas de inscripción y cosas por el estilo y certificar. ¿Dónde está su presencia en las normatividades? Si tenemos herramientas, si no tenemos que tomarle el pulso para hacer diagnósticos a un paciente y ya tenemos herramientas, ¿dónde están? Es una crítica directa, ¿no? Porque una vez que esto esté normado, pues yo creo que la odisea que tienen que padecer nuestros pacientes, pues va a disminuir, eso es seguro. Y el diagnóstico será, en el caso que me preocupa a mí, que unidad de investigación, en la población pediátrica, el diagnóstico será temprano y las intervenciones serán oportunas. Sí, por favor. Ay, felicidades, doctor Rafa. Yo tengo muchas preguntas, porque no nada más la odisea es del paciente, sino de los padres de los pacientes. ¿En qué radica la diferencia de un paciente con epilepsia infantil, que el pronóstico puede ser que sí se curan, que dejan de tener crisis epilépticas, y a un joven que, por lo que veo, todavía no hay suficiente investigación para saber qué tipo de fármaco le está funcionando o no? Y cómo saber si te podemos tener esperanza, ¿no? De que los chiquitos se curen o no se cura la epilepsia. Bueno, hay síndromes epilépticos, no soy el experto, sí los tenemos en la clínica, ¿no? Neurólogos especializados, hemos tenido epileptólogos también como miembros, ¿no? Por supuesto, existen síndromes que se presentan en un periodo y que su pronóstico es favorable. El seguimiento es fundamental. Yo diría, ¿cómo lo vamos a corroborar? ¿Cuándo se presenta esa actividad? Si tiene un predominio nocturno, lo que necesitamos no es un estudio diurno de 30 minutos para su seguimiento. Sería indispensable un estudio polisomnográfico. Si identificamos otros factores de riesgo, porque bueno, es que además tiene problemas respiratorios, su sueño es no reparador, es un área a la que tenemos que recurrir. Ese es, considerando el tema de hoy, que fue de la relación bidireccional, sería no solo preocuparnos por el número de crisis, sino cómo está durmiendo y otras consideraciones. Claro. ¿Alguien más? Gracias, doctor, por su plática. Una pregunta. Usted comentó que necesitarían investigación interdisciplinaria. ¿A ustedes qué les falta dentro de esta parte médica? ¿Qué otras disciplinas podría usted como necesitar para contribuir con estas investigaciones?
Mira, estamos buscando esa parte. Precisamente el miércoles tuvimos también una reunión entre unidades mixtas, ¿no? Y resulta que tienes una clínica que estudia enfermedades raras y tiene los equipos para estudiar los genes. Y resulta que hay genes involucrados en la epilepsia en nuestra población que tenemos que definir. ¡Wow! Simplemente hacer clic. Y tienes un PET, ¿no? Que puedes tener imágenes y que nos puede ayudar muchísimo. Yo creo que lo que nos hace falta es voluntad, ¿no? Porque si pensamos en la Facultad de Medicina y todos sus centros que tienen de investigación y que los conocemos, a veces lo único que necesitamos es llamarnos, ¿no? Decir, oye, tú tienes de esto que nos hace falta. Sí. Sí. Yo creo que es la voluntad y que se ha estado logrando. A mí me gustó mucho en el segundo congreso, es que conocí cosas que estaban haciendo de sueño en otros laboratorios que dije, wow, no, pues tenemos que platicar. Necesitamos esos encuentros entre nosotros en la facultad. Y para voluntad si ya lo refieres al país, se necesitan políticas. Sí, claro. Se necesitan recursos. Y creo que de esto último, No. hace falta mucho. Bueno, respecto a eso, bueno, en ese caso yo me ofrezco, yo hago análisis cuantitativo de electroencefalografía, yo soy de la Facultad de Ciencias, ahorita estoy caracterizando algunos tipos de epilepsia, pero a mí me falta la otra parte, que es la parte médica. Entonces yo hago toda la cuantificación, saco electroencefalogramas y no sé si yo podría aportar con ustedes para hacer, también hago cuantificación de grafoelementos. Entonces necesito como toda esa parte médica para que me vayan coachando para ver si voy bien y pues están por publicar algunos de mis resultados. Entonces, si necesita el área físico-matemática, pues estamos de este lado también contribuyendo. Suena muy, muy bien. Ujú. Estamos haciendo parte de eso también con la Facultad de Psicología, con el grupo de la doctora Yolanda del Río. También con ella estamos manejando esa parte, pero si te acercas a nosotros, por supuesto, los lazos de colaboración pues van a generar cosas importantes. Yo creo que nuestro papel como universidad es resolver los problemas que tiene nuestra nación. Somos una universidad pública, pero tenemos que cambiar la vista hacia dónde están los verdaderos problemas de salud hoy en día. Tenemos extraordinarios planes de educación, pero tal vez no sean los más adecuados para el tipo de trastornos que estamos teniendo en la actualidad. Sí, doctor, gracias. Yo le escribo y le comparto mis resultados. Por favor. Gracias. ¿Sería todo? Yo tengo una pregunta y un comentario. Primero, felicidades, de verdad, gracias. Al estar exponiendo, estaba pensando en un proyecto que podemos hacer con sistema inmunológico. Y bueno, siempre uno trae agua para su molino en este sentido, entonces estaba pensando que podemos hacer algo. Pero bueno, tengo dos preguntas y son muy sencillas. La primera es, pues llama la atención esta situación de la restricción del sueño, que vivimos en una sociedad restrictiva del sueño porque hay muchos estímulos alrededor y también, bueno, pues la sociedad debe cambiar en este sentido, pero y con respecto a la tabla de sueño, en relación con las diferentes edades, ¿hay un porcentaje de sueño para que uno pueda llamar, esto es restricción del sueño o no lo es? Por ejemplo, en la que comentaba con relación a los niños en edad escolar, que deben dormir de 9 a 11 horas aproximadamente. Entonces, si hay un porcentaje allí de, bueno, ¿cuándo le puedo llamar restricción del sueño? Sí, me doy a entender en relación a ello. Y lo segundo es, no sé si podría ahondar un poco más con respecto a las jantinas que están presentes en todos estos, porque en realidad no hay adenosina en los refrescos de cola, por ejemplo. Sí, en la Pepsi, en la Coca-Cola, no hay jantinas. ¿Y cuál sería el papel de estas jantinas en realidad? O en el café también, porque tampoco hay adenosina, o en el té, sino que hay jantinas. ¿Y cuál sería el papel de estos en relación con el dormir o no? Sí, gracias, doctor. Es todo un tema la parte de los horarios, porque finalmente pues obedecen cada un grupo de edad a una distribución gaussiana. Y hay consideraciones. Sí existen sujetos que tienen sueño corto, que tienen todas sus actividades y desde muy temprana edad duermen poca cantidad. Como existe otro grupo que decir, no, pues como yo 8 horas, yo necesito 9 horas y media, es lo mío, si no, las cosas no funcionan.
el impacto entre sexos es diferente, cómo afecta retirar una hora. Te acuestes más tarde o que te levantes más temprano, tendrá manifestaciones diferentes. Va sobre las manifestaciones cuando es la parte de la restricción. Entonces, tener esa consideración, que esos valores están dentro de una campana, y sí, estamos agrupando a la gran mayoría de la parte de la población, pero hay que especificar, si no tienes síntomas, lo que nos sucede con nuestros pacientes, algunos geriátricos, oye, yo solo estoy durmiendo 5 horas. Oye, ¿te sientes cansado? No. Oye, vamos a ver tus capacidades cognitivas, hacerte una evaluación. ¿Todo normal? No, no tengo problemas. Y vengo a la universidad, doy mis clases, ¿cómo se llama? Y voy al ejercicio y estoy haciendo una actividad. Es que no tienes insomnio. De acuerdo a tu grupo de edad, esas horas es lo normal. Eso no es insomnio. ¿Tú quisieras dormir? No es que yo quisiera dormir como cuando tenía 15 años. No, pues eso jamás regresa. Tenemos por ontogenia diferencias que las da la propia naturaleza. Si tenemos individuos y vives en una familia y tienes individuos que duermen 18 horas, hay otro que tiene que estar despierto. Y es el rol, y estos ya son aspectos antropológicos que también hemos estado tocando. Alguien tiene que tener un sueño ligero para escuchar. Les digo, si empieza septiembre y empieza a sonar wam, 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 ¿no? ¿Quién despierta primero? El niño se va a parar y va a salir corriendo, o alguien lo va a cargar, porque nosotros sabemos que para llevarlo a la escuela ya le estás colocando el suéter y los zapatos y él va dormido porque está en sueño de ondas lentas y no lo puedes levantar. Entonces la naturaleza es sabia, tiene un rol de acuerdo a la edad en este aspecto. Y la otra, tenemos investigación precisamente de las metilsantinas. Su papel, pues es que es un antagonista. ¿Cómo se llama? Específico, ¿no? Bueno, inespecífico. Y es un tratamiento para ciertas patologías, por ejemplo, la apnea central del sueño, la metilateofilina, la cafeína hoy día. Y pues los productos que tenemos están tratando de ocupar el espacio de esa sustancia que se acumula en nuestro cerebro, está diciendo es tiempo de dormir, ¿no? Y yo diría que esa es la parte del papel. Tenemos lo vemos natural, ¿no? O sea, un café, pero tras otro, ¿no? Investigaciones de los que mencioné de Barrera, le puedo decir que entre Barrera, el consumo de las, ¿cómo se llama?, de metilsantinas, cerró ¿cómo se llama?, la barrera que estaba abierta. Es decir, si toman café, hagan como yo, del rico. No lo dejen de tomar, porque la evidencia, al menos hasta este momento, tal vez sea algo que estamos consumiendo y que evidentemente existen individuos susceptibles, otros individuos que en lugar de activarlos los puede dormir por otras variaciones que existen, pero son intolerantes, otros definitivamente a su consumo tienen efectos muy adversos o patologías que les pueden causarles mayores estragos. Pero la cafeína ha mostrado evidencia de bondades, al menos para lo que le llamamos estilo de vida. Bueno, pues gracias, muy amables. Una pregunta. Sí, hay una pregunta más, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación, estuvo muy bien. No sé si han considerado en su clínica o empezó a hablar acerca de ritmos circadianos y de la importancia de los ritmos circadianos en el sueño. No sé si han considerado la aplicación de estrategias cronoterapéuticas, como por ejemplo la sincronización por alimento, la sincronización por actividad física o simple y sencillamente el control de la contaminación lumínica. Esa es una. Y la otra, si han considerado estudios de los efectos a largo plazo de estos periodos de restricción de sueño que solemos tener a las diferentes etapas, ¿no? Porque hay muchos estudios que indican que la restricción de sueño tiene efectos a largo plazo que pudieran fungir como factores de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades, incluyendo enfermedades neurodegenerativas. Bueno, es una parte fundamental del abordaje en su clínica, que es la clínica de trastornos del sueño de la UNAM. La visión multidisciplinaria, una visión
psicológica y médica. En la parte de terapia de ritmos, es una parte fundamental. La terapia cognitivo-conductual, esto que estamos entendiendo y nos explicamos, entonces, claro, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Cometiendo este error, y es fundamental para nosotros tener a psicólogos, miembros de la clínica que abordan estos aspectos de los diversos trastornos, no solo insomnio, ¿no? Pero los horarios en la terapia de ritmos marcan, hay un horario ideal para estudiar. Hay uno ideal para hacer tomar nuestros alimentos, para hacer ejercicio, y nos va a dar lo más óptimo. Entonces, en esa área. Y creo que contesté la primera pregunta. Y en la parte de restricción, hemos colaborado en la parte básica de saber lo que está sucediendo de restricción, y lo vivimos todos los días. En la cuestión de la restricción, el sueño no tiene eventos que dicen, bueno, cuando yo me vaya a jubilar ya voy a tener muchos problemas. No, el sueño te da síntomas inmediatos a mediano y a largo plazo. Entonces, nuestros pacientes que llegan, yo no veo agudos, insomnio agudo de menos de 3, no, todos llegan crónicos, es decir, más de 3 meses, los afecta más de 3 días a la semana. Individuos que están consumiendo tratamientos que les han dado las instituciones a base de benzodiazepinas, por ejemplo, que tienen estragos cognitivos y que hemos publicado recientemente. Perdón, en la semblanza hemos hecho más, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Está en la cuestión de estos fármacos, nos han dicho los revisores que en México les dan ¿qué? ¿Por cuánto tiempo? Eso está prohibido, eso es, bueno, no se lo estamos dando nosotros, los pacientes llegan en esta circunstancia, es lo que estamos reportando, ¿no? Para poder cambiar, y hay sus modas, ¿no? Sus modas hace poco pasó la del CBD, que todo va a ser con CBD, pasó la de, a todo le dan quetiapina, es un antipsicótico para el sueño. Entonces, todo eso lo vamos padeciendo, pero van de todos los grupos de edad, y el grupo que va más afectado en el caso del insomnio son las mujeres, en un porcentaje importante, y asociado a trastornos de salud mental principalmente. Entonces, del que queremos ver y que no van, fue el que mencionamos. Por restricción del sueño, porque duermes poco, no te alcanza el tiempo, por eso no vas a la clínica de trastornos del sueño. Y cuando vas es porque ya tienes una enfermedad crónico, degenerativa, o tuviste un evento vascular cerebral o cardiovascular, y entonces ya te mandó tu médico a que hagas algo al respecto. Llegamos tarde. Lo pregunto porque para este tipo de legislaciones que mencionabas al inicio, creo que es importante hacer este tipo de estudios a largo plazo para decir, mira, necesitas regular a tus residentes, que no se desvielen de esta manera, que no tengan este tipo de turnos, a los estudiantes de primer año, segundo año, etcétera, ¿no? O sea, para hacer ese tipo de legislaciones, creo que sí se necesitan estos estudios a largo plazo, tanto a nivel básico como a nivel ya aplicado en una clínica como la que ustedes tienen. Claro, no, y la literatura internacional respalda esto que estamos diciendo. O sea, sí existe. O sea, no es algo que nosotros estamos descubriendo, existe, está claro, ¿no? Recuerdo un artículo de ya de 15 años de Nature, donde dice, oye, para llegar a edades longevas, pues fíjate que los que no tuvieron trastornos del sueño sí llegaron. Ya. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Agradezco a todos y sus preguntas fantásticas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias por mostrarnos que el sueño es algo más, ¿no? No solo cerrar los ojos, sino está involucrado en muchos, pues en el metabolismo, en diferentes sistemas, y de verdad, gracias, doctor. Y bueno, le hago entrega de esta constancia al doctor Rafael Santana en este seminario, doctor Pérez Palacio, de la División de Investigación, por esta ponencia Epilepsia y Sueño en una relación bidireccional. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.